Adiós a Santiago, sí. Echaba yo de menos a esta mujer porque la verdad, ella habla de muchas cosas, habla del significado, pues, de la gestualidad, de los colores, de muchas cosas, pero es que a mí me transmite mucha paz. Nuria Pereira, es verdad, me transmites mucha paz. Uy, gracias. Sí, no sé por qué, o sea, pero es verdad, cuando estoy Fíjate, contigo, pues como que me sí, relajo, sí, pues yo también me siento muy a gusto, sí. tengo que decir. Nuria Pereira del Instituto Campus Estelae. Y hoy vas a hablar, cuando me dice Nuria, podemos hablar del color púrpura. No pensé en la película, que también Sí, podría pensar en la película de sí. Spielberg, pero pensé, vamos a estar 20 minutos hablando de un color. Bueno, pues en cuanto empezó a decirme cosas, me quedé, dije, claro, podemos hablar 20, 30 y 2 horas. ¿Qué Sí. importancia tiene en cuanto prestamos atención al color, a ese color en concreto, se Sí, empiezan a abrir una serie de caminos, ¿no? Una serie de sí, significados. sí, amplísimos. Y bueno, tú sabes que me encanta la historia, ¿no? Y el porqué de las cosas y Sí. sobre todo lo fascinante que somos los seres humanos, ¿no? Con todas sus cosas buenas, menos Y buenas. últimamente estás trabajando mucho en la luz, en los colores. Sí, porque realmente en protocolo nosotros lo que hacemos de un modo bueno es inducir a la gente a que se encuentre a gusto. Claro. Entonces, claro, el protocolo como normas, por ejemplo, oficiales, etcétera, viene recogido en una ley o en un real decreto, una norma, costumbre o lo que sea. Pero a mí me gusta ir más allá y el saber por qué a lo largo de 30 siglos o 40 siglos el ser humano en ciertas ceremonias y como simbología ha usado precisamente luz y color, ¿no? Claro. Y no de fijarnos simplemente pues, que un año decidan pues, un grupo de pensantes o empresarios, porque al final es un mundo, es una empresa, de la moda, de la decoración, que nos inculquen. Este año viene de moda el color blanco. Sí, sí, me parece alucinante lo Claro, de... pero ¿por qué? ¿No? Y que no somos, quiero decir, simples usuarios o consumistas o mercancía, porque al final también a veces parece que la moda nos convierte como en mercancía casi, ¿no? Que consume, que No, tal. claro, es que, insisto, cuando lo que te estás diciendo tú, cuando dicen, este año viene de moda el mostaza, Claro. y dices, ¿viene de moda por? Sí, ¿a quién le ¿A quién le interesa interesa que que se venda el tinte, las telas, el papel, todo hay un con stock tintada? mostaza? Claro, claro, pero realmente el mercado es así. Los tintes en la antigüedad eran joyas, ¿no? Claro. Hay países que se hicieron famosísimos por los tintes, ¿no? Y en este caso, pues del color de hoy, la antigua Persia. Pero a mí, en ese espíritu que tengo que reconocer, soy un poco rebelde y no me gusta asumir las cosas porque sí. Quiero saber por qué y en todo caso cuando llevo algo si tiene un significado, ¿no? En el mundo en el que O que vivimos. para ti tenga un significado. Efectivamente, y todo eso pues favorece la imagen, el por qué a veces no entendemos el rechazo que genera nuestra expresión, nuestro modo de vestir hacia un entorno. Entonces, si somos capaces de comprender y saber que eso tiene una tradición de siglos y que está demostrado ahora con las técnicas de psicología del color, es una disciplina apasionante, ¿no? Se hacen muchos tratamientos, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, hay técnicas en medicina que usan la terapia del color Sí, la color para terapia, sí. mejorar, etcétera, ¿no? Nuestro estado. Pero entonces, investigando un poco en todo eso y pululando por, bueno, pues qué es lo que se comenta también en otros países, hablaban de que nos encontrábamos en un año que se ha denominado como la orquídea, el año de la El orquídea, año ¿no? de la orquídea, es Sí, 2014, el año de sí, la orquídea, me gusta. algunos lo han bautizado así y que en esa orquídea donde aparecen colores lilas, malvas, púrpura, fucsia, y entonces investigando en la psicología y en O la sea, historia, eso serían como los colores predominantes, pero no los colores predominantes, o sí en la vestimenta, en la sino vestimenta y en la en la decoración. decoración. O sea, que como que los Sí, colores se acompañan a este año 2014, sí, como es el año de la orquídea, están el púrpura, el malva, sí, el color el color lavanda. lavanda. Sí, que algunos tienden, hay ciertas pasarelas donde lo han bautizado más como el lavanda azul, ¿no? El lila azulado, y realmente es muy interesante y apasionante. Entonces, ¿Y de dónde viene el color. el uso? Sí. Pues el color púrpura es en todo ese muestrario de colores el que tradicionalmente, y desde hace más de 30 siglos, o sea, ya en el 2000 antes de Cristo, que es cuando se descubre, bueno, más bien hacia 1600 antes de Cristo,
el tinte que conseguía que en una seda tú impregnabas y se conseguía ese púrpura con matices, ¿no? Sí. Y se dice que ya en el Antiguo Testamento Dios se dirige a Moisés en la tierra y le dice: Moisés, has de poner la tela del templo y la indumentaria de los sacerdotes de color púrpura y lila, ¿no? Entonces, esa es la primera referencia escrita que tenemos, ¿no?, en tradición. Porque se supone que es un color de poder. Es un color absolutamente de poder. Y de hecho fue descubierto, como te digo, en la antigua Persia. Se utiliza mucho en iglesia, estoy pensando. Mucho, es el color de la Semana Santa. Es que es lo que te iba a decir, es que por ejemplo en Semana Santa estoy pensando en cómo se celebraba cómo se celebra la Semana Santa en mi pueblo. Sí. Hay un momento en que se tapan, del altar mayor se tapan los santos y las telas que se utilizan son telas púrpuras. Claro, porque es el color de los santos. Yo juraría que el nazareno También. en la procesión, cuando va solo, el hábito que lleva es púrpura Es también. púrpura, sí, sí. Y de hecho, la primera mención aparece en el Antiguo Testamento, de ahí se ha derivado también a otras religiones. Hoy, por ejemplo, los cardenales, que es una variante un poco de ese color, con más matiz de rojo, más tinte rojo, es exclusivo de ellos. Y no sé si recordarás, hace 2 años creo que hubo un pleito de protocolo cuando nuestra ministra acudió al Vaticano con todos los cardenales y osó, según ellos, vestir también con el color púrpura o propio de los cardenales. Hoy sí, pues fue un pleito de protocolo que salió en todas las portadas. Sí, sí, porque iba con el mismo color. Claro, y como una mujer, además, claro, era capaz en ese momento, hoy creo que con el Papa Francisco la cosa sería muy distinta, pero en ese momento creó una pequeña revolución. Entonces, a partir de esa primera Lo que hace mención... estar aburrido, también te digo, ¿eh? Lo que hace, a ver, yo respeto mucho el protocolo, pero lo que hace es estar aburrido y estar fijándose en si una señora va de púrpura o no va de púrpura. Pues sin ir más lejos, en la época... Y ahora voy a hacer un poco de demagogia. Con la cantidad de niños muriéndose de hambre, lo que hace es estar aburrido. Pero el hombre a lo largo de la historia ha sido así, de la humanidad, porque, por ejemplo, en la antigua Roma, en el Imperio Romano, estaba castigado el uso de ese color púrpura lila castigado. Con la pena de muerte, total y absoluta, irreversible. Cualquier persona que luciese el color púrpura, porque estaba solo destinado ese tinte para los gobernantes, emperadores y gente de, bueno, de las altas cúpulas de las iglesias. O sea, alguien de clase baja no podía. Imposible, ni siquiera los ministros. Fue Julio César, que me hizo mucha gracia, que mencionó y redactó la norma conforme los ministros, que se supone es el escalafón casi inmediato después del emperador, ¿no? Sí. Podrían usar exclusivamente un toque lila o púrpura en su toga, y si no, en esa especie pues, de cinturón, pero exclusivamente en la toga. Ya no podrían trasladar a otro tipo de indumentaria para vida social normal ese color. Solo ellos tenían esa exención, ¿no? El resto era pena de muerte. Y así sucesivamente... Estoy pensando, y pegamos un salto, y después volvemos otra vez al pasado. Es un color, y casi esto me lo tienes que responder tú, a ver. es un color que se utiliza en la ropa interior femenina. Sí. En la ropa interior me refiero a ropa delicada, cuando pensamos a lo mejor en tonos corales, negros, rojos, púrpuras. Me estoy refiriendo a prendas delicadas y con cierto... Claro, es que fíjate, de todos los colores que tenemos, del blanco, el negro, el rojo, el verde, el azul, el amarillo, etcétera, el único que estaba realmente prohibido era el púrpura. Era muy sancionado. Entonces empezó a usarse de cara al interior y se adoptó como esa prenda súper que rayaba pues, el misterio y lo prohibido. Era absolutamente prohibido. Tú piensas, sí, es verdad, son pocos los colores, porque si pensamos en algo que transmite erotismo, una prenda, si pensamos en verde, la verdad, no. En rosa... Bueno, queda suave, sí. Pero sí que rojo, negro, púrpura... Sí, son los colores del misterio. Sí. Y sobre todo, ya te digo, el máximo esplendor de ese misterio y de la prohibición, de lo prohibido es el púrpura, el malva, el lila. Supongo que porque el púrpura está en el medio de... Bueno, en el medio, para mí, del negro y del rojo, ¿no? Sí, es una combinación, tiene ingredientes, pero sobre todo por esa exclusividad que tuvo desde hace más de 30 siglos, ¿no?
y que ese tinte lo conseguían de un molusco que vive, bueno, es en la costa, lógicamente, del Mediterráneo. Y fueron eso, como decía, ¿En los serio? persas. Sí, sí, se extrae de un molusco. De un molusco. Sí, que también apareció en las costas de México y en restos, bueno, pues de investigación, arqueólogos y tal, aparece también ese tono púrpura que también se extrae de un molusco que aparece en la costa de México, pero que tiene, ya te digo, antigüedad de más de 3.000 y pico años. Y después también es un color que utiliza, claro, es que el púrpura está, el simbolismo del color púrpura está en muchos elementos. Me Sí, decía Nuria antes de empezar, la bandera republicana, por por ejemplo. ejemplo, tiene la franja púrpura. Sí, porque el púrpura era el color que, sin ir muy lejos, o sea, ni 3 siglos o 4 siglos atrás, también aquí en Europa, en el mundo occidental que conocemos, era usado solo por la realeza. De hecho, la corona, pues, de los reyes europeos está forrado, tiene un nombre especial la manera de forrar la corona para que encaje bien y no haga Ajá. daño. Solo puede ir en terciopelo de color malva, lila o púrpura. ¿Qué dices? El Sí, interior de sí, la sí, lo corona. forran para Sí, que sí, claro, encaje bien, para que no, como el casco de las sí, motos, sí, pues igual, para que no se hagan unas heridas tremendas que ya, que pesan mucho, ¿no?, claro. por sus piedras. Y después, por ejemplo, en plan así de anécdota, para hacer un pequeño recorrido, en Westminster, en Sí. Inglaterra, está la silla donde llevan desde el año 1300 más o menos coronando a todos los reyes y reinas de Inglaterra. Pues ese sillón está forrado también del color púrpura y lila, y solo, por lo tanto, está limitado también su uso y no lo podían usar el resto de aristócratas o nobles, solo la realeza. Por eso la republicana introduce un poco, como decir, símbolo de poder, el malva, que era exclusivo Pues lo de... llevamos al pueblo. Lo llevamos efectivamente al pueblo porque es un pueblo que también es real, ¿no?, con todos sus derechos. Y de ahí podemos también dar un salto ya más hacia nuestros tiempos, a la época del feminismo, cuando surge un poco el movimiento femenino reivindicando el voto, Y que que sí, también teníamos voto. el sufragio, pero es que digo que hoy en día Sí, sigue utilizándose el ese color, lila, ese color lila. sí, Hay las expresiones violencia doméstica es el lazo lila, y malo. las expresiones de las feministas, todas llevan el color Sí, lila. pues fue eso idea de una inglesa, que ahora no me acuerdo bien de su nombre y menos del apellido, pero fue una sufragista británica de Ajá. Londres, que dijo que se iba a adoptar el lila, que no iba a ser solo exclusivo de los emperadores ni reyes, porque decía más o menos así, ¿no?, traducido, que por la sangre de cada mujer sufragista, feminista y que reivindicase derechos, corría sangre real que además se sacrificó, se esforzó por, dice, la dignidad humana y los derechos y la igualdad, que no solo reivindicó, por ejemplo, para el movimiento de las mujeres, que es que realmente hasta hace poco, yo creo que algunas de nuestras madres no podían ni siquiera tener cuenta bancaria y retirar libremente, o sea, nosotras... El antes de ayer, ¿eh? Sí, sí, antes de ayer estamos realmente por primera vez empezando a hablar de que como ser humano podemos tener los mismos derechos y oportunidades, ¿no? Entonces, eso se consideró como una rebeldía. Y también el movimiento gay o de homosexuales también reivindicó y apoyó a su vez en aquellos tiempos, en aquellas tertulias de derechos y de igualdad, reclamó también y usaban y se decoraban con un toque lila, ¿no?, que pues lo ponían en los sombreros, en alguna pluma, en los broches, en los lazos de los vestidos, y ese fue el código que pues a finales de 1800 tal empezaron a reivindicar este movimiento. Entonces dejó de ser solo un color de emperadores y de reyes, ¿no? Pero es que me dejas fascinado Es muy con... bonito. Sí, pero es fascinante porque todos más o menos podíamos suponer la opresión, ¿no? La opresión Claro. que sufría el pueblo por las altas jerarquías en aquel momento. Pero que llegase a ser tal que Sí, incluso dominasen un color. totalmente. Sí, sí, un color. Un color en plan Sí. de prohibido, o sea, como lo utilices pueblo, te Sí, te decapitamos. decapitamos, sí, sí, era la pena de muerte. Y entonces, pues hoy que lo vestimos con esa naturalidad, porque es un color que además psicológicamente, pues en los estudios, se refleja que hay más gente que le crea una cierta incomodidad estar bajo la visión del color lila y sin embargo
hay pues otro tanto por cien, que es un color que o odias, o te crea incomodidad, o te apasiona, ¿no? Ajá. Te encanta. Y suele decirse que esa luz, que mueve pues un poco también nuestros sentimientos y el cerebro humano, que se asocia sobre todo con amaneceres y atardeceres, que son los momentos mágicos para la especie humana, ¿no? Claro. Toda esa combinación de colores en el cielo, pues no deja de ser un misterio para muchos. Mira cuántos van a ver la aurora boreal, Sí, ¿no? sí, por En ejemplo. marzo al Polo Norte casi. Pues ese yo creo que está en su origen vinculado a la majestuosidad y a la magia del atardecer y del amanecer. Pois facemos un pequeno parón nesta conversa con Nuria Pereira do Instituto Campus Estelae, que hoxe estivo falando nesta primeira parte do color púrpura. Por cierto, yo hacía una referencia a El color púrpura, la película de Spielberg, que creo que fue la peli de Spielberg que tuvo como más nominaciones, o hasta hace poco había tenido como 12, 14, 15 nominaciones y no se había llevado ningún Oscar. En su caso, El color púrpura no fue ningún sinónimo de éxito. Facemos un pequeno parón nesta conversa, continuamos no programa e despois continuamos a falar con Nuria Pereira. ¿Los dentistas hacen daño? Totalmente no. La verdad es que los dentistas tenemos muchísima mala fama. Las mujeres siempre me dicen, prefiero ir al ginecólogo o parir que venir al dentista. Que bueno, cada uno escoge lo que quiere, ¿no? Y hace la comparación, pero afortunadamente no. Yo entiendo que hace muchos años la odontología no tenía los recursos que tenemos hoy en día. Generalmente los pacientes que tienen miedo suelen ser pacientes que han tenido malas experiencias de una determinada edad, que te cuentan que le hicieron una extracción sin anestesia, que lo pasaron muy mal, y yo entiendo que si has tenido una mala experiencia, pues luego seas un poquito reticente. Pero siempre le digo, déme el beneficio de la duda, si soy muy horrorosa, yo la escoba de la bruja me la dejé en casa, entonces que prueben, que afortunadamente las técnicas anestésicas hoy en día nos permiten realizar todos los tratamientos dentales sin ningún tipo de dolor. El cepillado verdaderamente importante es el de la noche, esto es verdadero. Si tuviéramos que decir cuál de los 3 cepillados que debemos hacer el día es el que no nos podemos olvidar, es el de la noche. Y tiene una explicación muy sencilla. Durante la noche, tú si cenas, si no te cepillas los dientes, todos los restos de comida que tienes en la boca van a quedar ahí depositados. Nosotros simplemente con el hecho de hablar, la lengua está moviendo y está removiendo parte de esos restos de comida. Estamos segregando saliva y eso también hace pues que los restos de comida se vayan moviendo y que hagan una pequeña limpieza. Sin embargo, al meternos en cama no hacemos nada de esto y quedan esos restos que las bacterias van a utilizar para producirse la caries. Por lo tanto, nunca nos podemos olvidar de cepillarnos los dientes antes de irnos para cama. Las pastas blanqueadoras afectan al esmalte. Esto es cierto, pero lógicamente todo en su justa medida no producen estas alteraciones. Los agentes blanqueantes son algo corrosivos para el diente y si se utilizan durante mucho tiempo pueden llegar a debilitar el esmalte dental. Generalmente los odontólogos cuando realizan blanqueamientos dentales les dicen a los pacientes que es recomendable utilizar pues, una serie de colutorios o pastas dentífricas con flúor para inhibir un poquito este efecto. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Pereira del Instituto Campus Estelae y estábamos hablando con ella a lo largo de la primera parte del programa de la simbología del color púrpura y seguimos y me seguía contando cosas de el matrimonio perfecto entre el púrpura y el dorado, que es el poder absoluto, eso significa el poder absoluto, pero vamos a hablar de realidades y de formación. Sí, y de formación, porque al final el Instituto Campus Estelae es un lugar de formación también. Sí. No es simplemente que su directora sepa muchísimo de historia y de simbología, sino que también se hacen otro tipo de cosas. Y el 15 de febrero ¿sí?
el próximo 15 de febrero, que es un sábado, vais a dar un curso presencial intensivo de protocolo personal. Efectivamente, será todo el sábado, como suelen ser habituales, y se trata básicamente el protocolo personal, ¿no? Pues cómo debemos movernos, presentarnos, introducirnos en un grupo, cómo debemos incluso subir y bajar escaleras, quién va delante, quién va detrás, cómo debemos comportarnos en un restaurante, quién elige el menú y después, evidentemente, cómo se aborda pues, cada plato, cada cubierto y cómo nos movemos con naturalidad. ¿Cuántas cosas para un día, Dios mío? Pues sí, se hace así un repaso general y muy práctico, ¿no? Básicamente, porque después lo que tienen, como siempre, es un acceso a nuestra aula virtual, donde además comparten foro con los alumnos de todos los másteres del área de protocolo y también de otras áreas internacionales, ¿no? Y donde podrán entrar en contacto con alumnos de más de 70 países, lo cual enriquece mucho porque tocamos temas que afectan a un montón de países y situaciones, ¿no? Entonces ahí tendrán sus ponencias bien redactadas, documentadas, con sus 3 módulos básicos, que es introducción al protocolo, que entendemos por eso, un módulo más extenso, que es el de protocolo personal, donde te dice cómo vestir, en qué forma, los colores, que es un poco en lo que hablamos ahora, y después el último módulo es el protocolo en la mesa, que es lo que genera siempre más inquietudes, ¿no? ¿Todas? Todas. Porque mira, se me venía a la cabeza la vergüenza del gallego. Sí, por ejemplo, ¿no? Cuando hay que compartir algo... Sí, cuando queda ahí algo, Sí, ¿qué se hace? ¿Quién lo toma y quién no lo toma? ¿Se Pero deja? ¿No se deja? en principio a nadie le gusta ser el último que lo termine. Y Depende de la además, confianza. A mí si hay confianza me da igual, ¿eh? de la confianza y del país, porque he visto que eso no solo lo hacemos los gallegos, también lo hacemos en otros países, que se queda, y yo digo siempre, anda, mira, como en Galicia, la vergüenza del La gallego, vergüenza del ¿no? gallego. Entonces, bueno, siempre hay alguien que voluntariamente, o le dices, mira, por favor, anda, pues lo terminas, ¿no? Pero en principio no seremos, porque se suele decir ya desde tiempos ancestrales, dentro de aquellas normas de la Edad Media, por ejemplo, de buenas maneras, que no demuestres afán ni ansiedad por comer, ¿no? Decir que en tu casa has comido muy bien y allí estás para compartir. Y entonces jugaremos un poco con el arte de comer, alimentarnos, brindar las veces que sea oportuno, pero sobre todo compartir de tú a tú. Y ese es el módulo que, por ejemplo, con alumnos, pues hemos tenido alumnos que son presidentes de gobierno o candidatos a las presidenciales, primeras damas, ministros y embajadores, y te puedo asegurar que es el tema que a ellos más les preocupa, porque son los que más tienen que hablar en esos momentos de comer, alimentarse. Yo creo que esto ya te lo dije una vez, pero lo dije hace poco con alguien, pero alguien que digo una conversación privada. Al principio me dijo, ¿cómo? Y después hablándolo me daban la razón. Digo, yo siempre digo que lo peor que puedes hacer en una primera cita es quedar con alguien para cenar. Sí, fatal. Fatal, porque ahí estás rompiendo un montón de tensiones. Podías quedarte desnudo. O sea, lo siguiente que podías hacer era quedar en pelotas, ya hablando claro. De verdad, Claro, porque me parece una exposición tan grande. Total y absoluta y mucho tiempo, y continuado, ¿no? Y observándote. Y teniendo a tu alrededor una serie de elementos que no sabes dominar muchas veces. Sí, muchas veces, y que además eres analizado al detalle. Cuando la gente dice, no, quedamos para cenar, para conocer. No. La primera cita es o te enamoras profundamente y creas una gran amistad, por ejemplo, o un gran rechazo. O aborreces, claro. No, un café como mucho y con pocos elementos en la mesa. Sí, es lo más prudente. Sí. Entonces, 15 de febrero, que es un sábado, curso presencial intensivo de protocolo personal en el Instituto Campus Stelae. Sí. Podéis apuntaros, o sea, debéis apuntaros ya que el tiempo corre. Un sábado dedicado a eso, a sacar lo mejor de nosotros. Efectivamente, y muy relajados y con ganas de pasárselo bien. Y con mucha risa, supongo, cuando descubres pues algo que llevas mucho tiempo haciendo mal y que crees que realmente lo estás haciendo bien. Y cuando ponemos los vídeos de esos famosos, ¿no?, en las pantallas, y vemos y analizamos que evidentemente, fíjate que todos afortunadamente somos humanos. Claro, y nos equivocamos. Todos somos humanos. Nuria, muchísimas gracias. A ti. Ahora que cuando vea algo púrpura o tengas cerca de mí algo púrpura o alguna prenda malva o púrpura, la veré de otra manera. Una joya. Sí, me sentiré como un emperador. Muchísimas gracias, Nuria. A ti. Tantas cosas aprendemos, ¿no? Ao final, grazas a xente como Nuria Pereira, do Instituto Campus Stelae. Nos marchamos, estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Sexan moi felices.